Bienvenida Mariana Carvajal, ¿cómo andás? Muchas gracias, Cari, buen día, buen día. Bienvenida al lunes y al feriadito. Sí, un feriado, un día para algunos de descanso, para otros acá trabajando. Exactamente. Bueno, vamos a aprovechar hoy, Mariana, para que respondas todas las preguntas que van llegando a través de nuestras redes sociales. Cada vez que haces una columna llegan un montón de dudas, inquietudes. Así que, si te parece, vamos a contestar la primera. Mirá lo que nos mandan, nos dicen, ¿los femicidas nacen o se hacen? Qué pregunta, ¿no? Y eso es lo que uno, cada vez que vemos las cifras de la Casa del Encuentro, uno se pregunta, ¿cómo se llega a esta situación, ¿no? Otro caso más. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia de género y en el 60% de los casos, aproximadamente 6 de cada 10, son cometidos por la pareja o la expareja de la víctima. Sí. Hombres que eran hombres comunes y corrientes en su vida de relación. En algunos de esos casos ya había denuncias, denuncias por violencia, algunos tenían exclusión del hogar o prohibición de acercamiento, es decir, ya la mujer había pedido ayuda. En otros casos no, y tal vez ya había situaciones, porque después cuando la familia relata situaciones de violencia previas que no habían sido denunciados. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen en común seguramente estos hombres que matan a su pareja o su expareja? Bueno, lo que tienen en común es que la consideran parte de sus posesiones, ¿no? Una propiedad. ¿Y cómo se llega a eso? Y eso es una construcción de la sociedad, es el machismo, es lo que hace. ¿Y dónde se construye el machismo? En la escuela, en las familias. O sea, esa es la matriz que tenemos que desarmar. ¿Estamos desarmándola, Mariana? Dando pasitos, dando pasitos. Yo creo que es muy importante una herramienta, la educación sexual integral, que es una ley que se aprobó en la Argentina en el año 2006, que se empezó a implementar, que hay textos y materiales que hizo el Ministerio de Educación lindísimos para bajarlos al aula, que a veces hay resistencias de algunas provincias. Por ejemplo, San Juan no permitió el año pasado que se hicieran las capacitaciones de los docentes, de las docentes, que organizaba el Ministerio de Educación de la Nación. Hay otras provincias que le ponen un poco más de pila a esto y hay otras que hay resistencia de parte de los docentes. Yo creo que esa es una herramienta que tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que en la educación de nuestras niñas, de nuestros niños, es donde podemos hacer el cambio cultural. Muchas veces pasa, los hombres que son enviados a tratamientos, abordajes terapéuticos por parte de la justicia porque son considerados violentos, sí, no han matado, pero han cometido otro tipo de delitos vinculados a la violencia de género contra su pareja o su expareja, en los grupos de abordaje terapéutico, lo que plantean quienes los coordinan, sí, es que tienen que desarmar esa matriz, ¿no? Y que es un porcentaje muy pequeño son psicópatas. El resto, y esto creo que hay que aclararlo, es gente común y corriente, que puede ser tipos muy agradables en la vida cotidiana, ¿no? Y por eso muchas veces a las mujeres les cuesta más denunciar o contar a sus familiares que ese hombre que es tan amoroso cuando vienen las visitas, la familia, es ese mismo hombre que se convierte en un terror en la intimidad del hogar. Me sumo a esto de los cuadernillos que han desarrollado de educación sexual integral, son extraordinarios. Divinos. Tuve la suerte de hojearlos. Lo que me da mucha pena es que en muchas instituciones no se pueden utilizar. No y te llegan. Cuento por qué. A ver. Porque me investigué un poquito el asunto. Hay muchas maestras que proponen hablar de educación sexual integral, que es fundamental, es una herramienta fundamental. Y hay padres y madres que no quieren que en el colegio se dé esa información. Sí, por lo tanto hay que dar el paso, porque es fundamental la educación sexual. ¿Sabes qué pasa, Cari? Es un derecho para las niñas y los niños, porque es una ley y lo establece como un derecho. Creo que hay que hacer ese cambio cultural que también nos involucra a nosotros como mamás y como papás, porque sí, decimos, uy, ¿qué le van a decir en el colegio? ¿De qué le están hablando? No es hablar solamente de la genitalidad, y que ese es el punto, ¿no? Es hablar de desarmar los estereotipos de género, que ya no haya un rinconcito para las nenas en el jardín de derechos, y un rinconcito de los ladrillos para los varones, que sean juegos para niñas y para varones. Pasamos a la próxima pregunta. Dice, ¿hay una forma de darse cuenta si un adolescente está con un novio que la maltrata? ¿Cómo se puede prevenir la violencia de género en los noviazgos adolescentes? Me parece otra pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque vemos que en esta etapa, así como hablamos del jardín, de la escuela, como momentos en los cuales tenemos que llegar antes y trabajar desde ahora, pensando en el cambio hacia el futuro. prevenir los noviazgos violentos, nos van a prevenir situaciones en relaciones de pareja establecidas. A ver,
¿cómo podemos darnos cuenta en una mamá o un papá? Yo creo que una de las primeras formas de control o que aparecen en los noviazgos tiene que ver con formas de violencia encubiertas, que a veces nos cuesta identificar, con el control. Hoy el control del celular, de las redes sociales. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra hija le entrega la clave, ¿no? O le revisa el novio el celular? Bueno, el diálogo, y a veces es difícil dialogar con las adolescentes. La ropa, cuando vemos que se aísla de sus vínculos, ¿no? No, porque muchas veces los novios le dicen, no, esas amigas no me gustan, o esos amigos no, o ¿para qué vas a estudiar? O la siguen, ¿no? Y uno piensa que a veces, bueno, me quiere tanto que me va a buscar a todos lados. Y esas formas también son de control. Y yo creo que siempre el diálogo, ¿no? En como en otras temáticas que involucran a nuestras hijas y a nuestros hijos adolescentes, y a veces sabemos que es difícil el diálogo en esa etapa de la vida, pero creo que hay que apostar a eso y charlar estas cuestiones. Bueno, el control a veces encubre situaciones que después pueden ser más graves, ¿no? Y estar atentas a eso y a veces hablar con las amigas, ¿no? Que por ahí las amigas son las que se dan cuenta. Y tratar de abrir los ojos, ¿no? Hablar de estos temas creo que es importante, sobre todo con tantos casos que tenemos de repercusión en los medios. A veces son un buen disparador. A mí me pasa en mi casa que aprovecho casos por ahí que repercuten más en los medios para plantear y hablar de estas cosas con mis hijos, ¿no? Que tratar de entrar por ese lado. Bueno, ¿vieron lo que le pasó? El tema de las redes sociales. Bueno, estar atentos. Muy atentos. Por suerte, las campañas del tipo Ni Una Menos están ya poniendo son una buena alerta. Son un pie para hablar, ¿no? Pasamos a la próxima. También hay varones que sufren violencia de género, por parte de sus mujeres. ¿Qué pasa? ¿No denuncian por vergüenza? A ver, esta es una pregunta recurrente que nos hacen quienes trabajamos esta temática. Te vas a dar una charla y enseguida viene esta pregunta. Pero, a ver, los hombres también sufren violencia de parte de las mujeres. Ahí puede haber casos de varones y puede haber casos de mujeres que son violentas con su pareja. Sí. Pero ahí no estaríamos hablando de violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género tiene que ver con la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad. Es una cuestión estructural. La otra cara de la violencia machista es la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad. Y esto tiene que ver con lo que te decía al principio, con que hay hombres que consideran a su pareja como parte de sus posesiones. Muchos casos en los cuales se dice, bueno, hay violencia cruzada. En realidad son mujeres que han reaccionado al maltrato anterior que provino de su pareja. Puede ser que haya casos que no se denuncian por vergüenza, pero no estamos hablando de esta problemática estructural, social, de derechos humanos que atraviesa y afecta a las mujeres. Por supuesto, cualquier tipo de violencia hay que rechazarla y denunciarla, y el Estado tiene que proteger. Pero no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Pasamos a la próxima pregunta, que dice, una mujer que decide hoy salir de una relación de violencia, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar? Bueno, sabemos que las respuestas que puede recibir tal vez no son las que necesita. Ese es el primer punto. Primer punto, hay que pensar que tiene que tener una red, ¿no? Hablarlo con la familia, con sus afectos, con quienes puedan acompañarla, porque a veces no siempre la denuncia es el paso necesario, ni el primero. Muchas veces se piensa que con denunciar se acabó el problema. Y sabemos que la justicia, yo soy muy crítica de la justicia para proteger a las mujeres en situaciones de violencia, porque a veces se convierte en lo que se llama en la ruta crítica, porque va a denunciar, es ella la que tiene que llevar a los testigos, hasta cuando denuncia y notifican una medida, y esto es increíble, mira, una medida de exclusión del hogar de parte al violento. La tiene que llevar ella a la notificación, a la comisaría del domicilio del violento. O sea, hay un esfuerzo de parte de la mujer. Esto no significa que yo desaliente la denuncia. Lo que digo es que es importante el acompañamiento hacia la mujer que encara esta decisión, que por supuesto, si hay maltrato no es amor y hay que salir y pedir ayuda. Yo creo que es clave que solas no se sale, hay que pedir ayuda, acercarse. Bueno, el 144 es un teléfono clave, ahí hay que llamar para ver cerca de la casa donde una vive, ¿qué recursos hay? ¿A dónde puede ir a denunciar? Si hay alguna organización de mujeres, algún grupo de ayuda mutua que realmente han demostrado que sirven un montón para que la mujer
se potencie, vuelva a recuperar su autoestima, participar en grupos de ayuda mutua y estar preparadas, acompañadas a ver en qué momento hacer la denuncia, porque lo hemos conversado otras veces, Cari. Esa mujer que hace la denuncia tal vez vuelve a su casa y el agresor está y es el papá de sus hijos. Entonces, bueno, hay que estar preparada. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay el número 137, es otro recurso que hay que tener en cuenta, pero solo funciona en la Ciudad de Buenos Aires, que ante una situación de emergencia, por ejemplo, estás en tu casa, se dio una situación violenta y vos tenés la posibilidad de llamar al 137, el 137 va a llegar a tu casa si vos contás la situación, un móvil no identificado, con 2 policías no identificados, con una trabajadora social y una psicóloga que van a ir hasta el domicilio. Tal vez estás en un shopping, en una situación extrema, o en un colectivo, vos llamás al 137 y te acompañan. Si vos querés hacer la denuncia, te acompañan a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que queda en la zona de tribunales, en la calle Lavalle, al 1200. Y ahí vos contás la situación que estás pasando, se hace un informe de riesgo, se pasa a un juzgado civil y el juzgado civil, si considera que el riesgo amerita, va a dictar estas medidas de exclusión o de no acercamiento. Y después, si hay delitos que tienen que ver con el fuero penal, se denuncian en el ámbito, se deriva eso al ámbito penal para abrir una causa penal. Ese es el camino en la justicia. A veces sabemos, y esto como lo subrayo porque no vamos a ser hipócritas, ese camino es tortuoso, porque a veces la justicia no responde como debería responder, ni da las respuestas oportunas. Pero bueno, yo creo que la clave es pedir ayuda. Perfecto, Mariana. Vamos a ir con la última pregunta por hoy y que dice, ¿qué impacto puede tener que se incorporen más mujeres en la Corte Suprema? Bueno, eso es un tema de suma actualidad. Sabemos que la estructura de la Corte quedó con una mujer, Elena Hayton de Nolasco, después del fallecimiento de Carmen Argibay, una gran feminista en la Corte que tuvimos, y con la incorporación de los candidatos del Gobierno Nacional quedarían 4 varones y una mujer. ¿Por qué es importante que se incorporen mujeres a la Corte? Lo están promoviendo organizaciones de mujeres y que trabajan en derechos humanos también, como Amnistía Internacional. Hay un decreto, el decreto 222 del 2003, que fue el que estableció durante el gobierno de Néstor Kirchner el procedimiento para elegir a los candidatos a incorporarse a la Corte, mujeres o varones. ¿Qué dice ese decreto? En el artículo 3 dice que se debe garantizar la paridad de género, la igualdad de género, la diversidad de género. Esto no se estaría cumpliendo si quedan 4 varones y una mujer. Pero no solo es una cuestión de cumplir, y esto es por supuesto muy importante, con una normativa que establece este procedimiento, sino que la presencia de mujeres en la Corte en Argentina ha tenido un impacto fundamental para los derechos de las mujeres. A través de la presencia de la doctora Hayton de Nolasco, de Carmen Argibay, se creó la Oficina de la Mujer en la Corte, que está promoviendo desde el año 2011 la capacitación de los operadores de la justicia, los que tienen que decidir sobre tus derechos, y muchas de esas causas tienen que ver con violencia de género, la incorporación de la perspectiva de género. Esto es saber cómo aplicar las convenciones que tienen que ver con los derechos de las mujeres a la hora de aplicar justicia. Y además de eso se hizo un mapa de la justicia. Hoy sabemos que en la justicia la mayoría son mujeres, 53% del personal de la justicia, pero las que llegan a los cargos más altos son el 25%, son mujeres en las cámaras. Entonces, no solo es una representación que tiene que ver con la democracia, porque la mitad de las mujeres en la Argentina, la mitad de la población son mujeres, sino que tiene que ver con garantizar los derechos de las mujeres en un organismo que es el máximo organismo de justicia en la Argentina. Perfecto, Mariana. Estas fueron las preguntas que llegaron mucho más. Si tenés alguna pregunta para hacer, escribinos a Pura Vida, comunícate con nosotros, que siempre va a existir la posibilidad de que Mariana Carvajal te conteste y nos siga informando acerca de todo lo que tenga que ver con violencia de género. Muchas gracias, Mariana. Vos, Cari. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.